Bienvenidos a Psicóloga por el Mundo, Habitarse en Movimiento. ¿Cómo están? Les habla Sofía Chapeta, licenciada en Psicología y psicóloga por el mundo en las redes. Y si estás escuchando esto, es porque de alguna forma querés entender un poco más de vos, de lo que sentís y de todo lo que te viene pasando últimamente. Este espacio nace de un deseo muy profundo, que no tengas que atravesar esto solo, sola, y más que nada lo que a veces nadie habla. Se dice que podemos con todo, pero no con todo a la vez. Y ahí está la diferencia. Vamos a hablar de la ansiedad, de la autoestima, de los vínculos, del emigrar, del cuerpo, de cómo a veces cuesta sostener la vida que elegimos y de cómo acompañarnos mejor mientras crecemos. No se trata de tenerlo todo claro, sino de aprender a habitarte incluso en medio del caos. Y acá vas a encontrar herramientas concretas, reflexiones, historias reales y copadas, ejercicios breves para que puedas poner en práctica, pero sobre todo un lugar para que tus emociones tengan espacio, voz y autocuidado. Así que gracias por estar acá. Y ahora sí, arranquemos con este capítulo que es una bomba. En este capítulo y en el siguiente vamos a estar hablando de el emigrar, cómo sostener los cambios sin perder el equilibrio. Hablando de la ansiedad, el estrés, la soledad y el arte de decir que no. Hay que entender que cada uno de nosotros está viviendo cambios. Entrenamientos nuevos, trabajos nuevos, mudanzas, rutinas diferentes o simplemente una etapa interna distinta. Y hoy quiero que nos tomemos este rato para hablar de algo que todos atravesamos, incluso los más fuertes. Y es cómo sostenernos mental y emocionalmente cuando todo cambia. Porque sí, a veces los cambios que deseamos también generan ansiedad, estrés o incluso soledad. Siempre hay una mera renuncia. Y no es que porque estamos haciendo algo mal, es porque somos humanos. Pregúntense, ¿quién se sintió últimamente que algo bueno también los desbordó un poquito? ¿Qué pasa en el cuerpo y en la mente cuando todo cambia? Nuestro cerebro fue diseñado para sobrevivir, no para disfrutar la incertidumbre. Por eso, cuando algo nuevo aparece, un cambio de trabajo, un nuevo país, una relación, una exigencia física, el cuerpo lo interpreta como alerta. El corazón late más rápido, la mente piensa más y sentimos que tenemos que estar atentos de todo. Y qué desgaste, ¿no? Esto se llama respuesta de estrés. Y no es mala. Imagínense cómo la evolución y fuimos evolucionando en el mundo. Es necesario para poder justamente adaptarnos y crecer. Es una reacción natural que prepara el cuerpo para adaptarse. Lo que pasa es que si se mantiene durante mucho tiempo, sin pausa, sin descarga, se transforma en un estrés que cansa, agota y nos saca ese disfrute que estamos buscando. Por ejemplo, empiezas un trabajo nuevo, aumentas el entrenamiento. Al principio todo es motivación y color de rosas. Pero al cabo de días tu cuerpo te dice, che, pará, necesito bajar un cambio. Entonces hay que entender que el estrés es necesario. Lo importante es escucharse. Ahora quiero que hablemos de qué es la ansiedad, este maldito tabú, que no es un enemigo, es una señal. Aparece cuando sentimos que algo puede desbordarnos o que no manejamos del todo la situación. Y es la mente adelantándose al futuro para tratar de evitar un error o una pérdida. Literalmente la ansiedad es un exceso de futuro en la cabeza y una falta de presente en el cuerpo. Con esto les voy a dar una herramienta que vayan anotando porque este Spotify se trata no solamente de conceptos, sino también de soluciones y herramientas a aplicar. Se trata de la herramienta del semáforo emocional. Rojo es me detengo y reconozco lo que siento. Amarillo es respiro antes de reaccionar. Y el verde, elijo cómo responder. El estrés puede ser bueno o estrés malo. El estrés es una reacción física y mental frente a una demanda. El estrés positivo te impulsa. El estrés negativo aparece cuando no hay pausas ni recuperación. Por ejemplo, te exigís demasiado, no descansás, te irritás más, te cuesta disfrutar. Ahí el estrés dejó de ayudarte.
Pero para esto te voy a dar otra herramienta que se llama respiración en movimiento. Inhala en 4 y exhala en 4. Y repetir 3 veces mientras entrenás, caminás o trabajas. Respiras 1, 2, 3, 4. Sostenés, exhalás 1, 2, 3, 4. Ahora, más allá del estrés y la ansiedad, lo más importante es que entender cómo habitamos cuando todo cambia afuera. Hay que entender que lo que nos sostiene son nuestros principios. Ahora, para poder entender dónde estamos parados, hay que saber qué quiero proteger ahora, cuál es mi foco, cuál es mi autodisciplina, cuál es mi cuidado. Hay que entender y tener una brújula, ¿no? Un recordatorio diario donde queremos ir para que todo esto que varía en el exterior no nos influya todo el tiempo en nuestro clímax interno. Entender que parte de todo esto, de viajar, de mudarse, de crecer, no solo entender a dónde vamos y nuestros objetivos, sino que también trae esa sensación de soledad. Pero que la soledad no siempre es falta de amor, a veces es un espacio para reconstruirnos y de eso se trata, para poder estar en eje y así avanzar. Ejemplo, estás en otro país, estás cumpliendo un sueño, pero aparece un vacío inexplicable y eso es una identidad de transición. Hay que entender que no porque sepamos que a donde estamos no es lo que queremos, vamos a entender ya a dónde tenemos que ir. Es por eso que se marca el diario del crecimiento silencioso. Entender algo que cambió en vos, algo que soltaste, algo que hiciste aunque te dio miedo. Frená y escuchate. Es importante no solamente evitar la soledad, sino que intentar evitar esto de decir que no sin culpa. Decir que no también es una forma de amor, es una forma de marcar nuestro encuadre interno, de poner límites, y no es egoísta, eso te hace consciente. Hay que entender que un límite es una línea invisible que protege tu energía, tu bienestar, tu tiempo, te hace volver a eje. No salir, por ejemplo, cuando sabes que necesitas descansar, no aceptar un favor que te agota, ¿no? La herramienta acá es el no consciente. El famoso respiro, valido al otro, pongo mi límite, ofrezco una alternativa. Entender que el otro entiende ese límite como básicamente lo que yo te dejo o permito es como quiero que me trates. Entonces lo más importante creo que es al final del día entender dónde estás parado vos y hacia dónde vas. Porque para poder sostener un cambio, esto significa escuchar la ansiedad como guía, transformar el estrés en motor, aceptar la soledad como un espacio de expansión, poner límites como autocuidado. O sea, yo puedo sostenerme mientras cambio, ¿no? No necesito tener todo bajo control, porque si creemos que podemos controlar a los demás, el clima de un lugar o hasta las cosas que ocurren, estamos errados. Lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos ante esto. Entonces, lo importante para poder tolerar los cambios es conquistarse uno mismo. Cada vez que elegís la calma en vez de una reacción, te estás conquistando. Cada vez que decís que no es lo que te frena o te drena, te estás conquistando. Cada vez que seguís presente en medio de un cambio, estás creciendo. Entonces, la mente se calma cuando entendamos que no todo cambio necesita control, sino presencia. Se trata de la herramienta del semáforo emocional. Rojo es me detengo y reconozco lo que siento. Amarillo es respiro antes de reaccionar. Y el verde, elijo cómo responder. El estrés puede ser bueno o estrés malo. El estrés es una reacción física y mental frente a una demanda. El estrés positivo te impulsa. El estrés negativo aparece cuando no hay pausas ni recuperación. Por ejemplo, te exigís demasiado, no descansás, te irritás más, te cuesta disfrutar. Ahí el estrés dejó de ayudarte. Pero para esto te voy a dar otra herramienta que se llama respiración en movimiento. Inhala en 4 y exhala en 4. Y repetir 3 veces mientras entrenás, caminás o trabajas. Respiras 1, 2, 3, 4. Sostenés, exhalás 1, 2, 3, 4. Ahora, más allá del estrés y la ansiedad, lo más importante es que entender cómo habitamos cuando todo cambia afuera. Hay que entender que lo que nos sostiene son nuestros principios.
Ahora, para poder entender dónde estamos parados, hay que saber qué quiero proteger ahora, cuál es mi foco, cuál es mi autodisciplina, cuál es mi cuidado. Hay que entender y tener una brújula, ¿no? Un recordatorio diario donde queremos ir para que todo esto que varía en el exterior no nos influya todo el tiempo en nuestro clímax interno. Entender que parte de todo esto, de viajar, de mudarse, de crecer, no solo entender a dónde vamos y nuestros objetivos, sino que también trae esa sensación de soledad. Pero que la soledad no siempre es falta de amor. A veces es un espacio para reconstruirnos y de eso se trata, para poder estar en eje y así avanzar. Ejemplo, estás en otro país, estás cumpliendo un sueño, pero aparece un vacío inexplicable y eso es una identidad de transición. Hay que entender que no porque sepamos que a donde estamos no es lo que queremos, vamos a entender ya a dónde tenemos que ir. Es por eso que se marca el diario del crecimiento silencioso. Entender algo que cambió en vos, algo que soltaste, algo que hiciste aunque te dio miedo. Frena y escúchate. Es importante no solamente evitar la soledad, sino que intentar evitar esto de decir que no sin culpa. Decir que no también es una forma de amor, es una forma de marcar nuestro encuadre interno, de poner límites, y no es egoísta, eso te hace consciente. Hay que entender que un límite es una línea invisible que protege tu energía, tu bienestar, tu tiempo, te hace volver a eje. No salir, por ejemplo, cuando sabes que necesitas descansar, no aceptar un favor que te agota, ¿no? La herramienta acá es el no consciente, el famoso respiro, valido al otro, pongo mi límite, ofrezco una alternativa. Entender que el otro entiende ese límite como básicamente lo que yo te dejo o permito es como quiero que me trates. Entonces lo más importante creo que es al final del día entender dónde estás parado vos y hacia dónde vas. Porque para poder sostener un cambio, esto significa escuchar la ansiedad como guía, transformar el estrés en motor, aceptar la soledad como un espacio de expansión, poner límites como autocuidado. O sea, yo puedo sostenerme mientras cambio, ¿no? No necesito tener todo bajo control, porque si creemos que podemos controlar a los demás, el clima de un lugar o hasta las cosas que ocurren, estamos errados. Lo único que podemos controlar es cómo reaccionamos ante esto. Entonces, lo importante para poder tolerar los cambios es conquistarse uno mismo. Cada vez que elegís la calma en vez de una reacción, te estás conquistando. Cada vez que decís que no es lo que te frena o te drena, te estás conquistando. Cada vez que seguís presente en medio de un cambio, estás creciendo. Entonces, la mente se calma cuando entendamos que no todo cambio necesita control, sino presencia. Habitar en presencia sería básicamente usar esta última herramienta que les pasé, la de el no consciente. Respiro, valido al otro, pongo mi límite y ofrezco una alternativa. Viene esa amiga que me hace favores todos los días de su vida, me pide que mueva una heladera, yo estuve trabajando de lunes a domingo, no doy más. Muy probablemente no voy a tener la agilidad, ni fuerza, ni el tiempo que ella necesita. Entonces, ¿por qué la idea de ser egoísta conmigo para poder ser básicamente piola o generosa con ella sería pisarme? No. Acá se trata de decir, respiro, valido al otro. Amiga, sé que necesitas esta ayuda, pero pongo mi límite. Hoy no puedo hacerlo de esta manera. Te propongo una alternativa. ¿Te parece mañana? ¿Nos comemos una hamburguesa y te ayudo a mover la heladera? Acá la idea no es pisarse, es ser conscientes. Y consciente también lleva ese no. Ayudar al otro es lo que el otro necesita. No necesariamente significa perdernos mientras tanto. La idea acá es tener conciencia. El no consciente o el sí consciente promueve y crece y construye en las relaciones. ¿Sí? Así que bueno, quiero saber qué te pasó a vos con este capítulo. ¿Te reflejaste en algo? ¿Te hizo pensar en alguien? Y si este contenido te acompañó, aunque sea un poquito, te invito a seguir esta comunidad hermosa. Acá se trata de poner todo sobre la mesa y sin tabúes. Psicóloga por el Mundo no solamente ahora va a estar en Instagram, también está en YouTube, en Spotify, en TikTok. Seguime en las redes, activa esa campanita para no perderte lo que se viene, la continuidad de este primer capítulo. En el próximo episodio vamos a profundizar un poquito más en esta temática. Vamos a seguir hablando de lo que es el emigrar, con todo el coraje
y las problemáticas que eso conlleva. Porque si creemos que este mundo es color de rosas, hay que entender que no lo es. Que problemas hay siempre. Que si no lo tenemos nosotros, lo tiene el al lado. Por amor, por contención, por compasión, con empatía. Entonces, de vuelta, acá no se trata de no tener problemas, sino es cómo reaccionamos ante ellos. Y escúchame, te prometo algo. Lo que sentís también importa. Soy Sofía, licenciada en Psicología, psicóloga por el mundo, y gracias por estar en este viaje conmigo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Estate atento en las redes que se van a estar publicando cuando va a salir el próximo. Acá, Psicóloga por el mundo, y habitarte es tu mayor regreso a casa. Gracias.